buenos días. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes, gracias a la invitación que nos han estado haciendo de aquí de su preparatoria número 2. Soy la doctora Ana Miriam Reyes Pérez y vengo del Centro de Salud número 1 de la Secretaría de Salud Jalisco. El día de hoy vamos a compartir unos minutos con ustedes, especialmente en algo muy importante. 1, 2, 3, por mi sexualidad saludable. Va a estar dentro del contexto de las jornadas de salud pública del Centro de Salud. Vamos viendo qué tanto podemos aprender el día de hoy. Los contenidos que vamos a revisar va a ser la etapa de los adolescentes, los cambios en los adolescentes, los riesgos que tiene la adolescencia, cómo evitar uno de los eventos muy importantes de salud que viene siendo en este caso el embarazo durante esta etapa de la adolescencia, cómo protegernos de infecciones de transmisión sexual, cuál es el apartado legal que tenemos para poder atenderlos a ustedes y los métodos de planificación familiar. ¿Por qué es importante esta etapa de la adolescencia? Pues simplemente porque es un periodo de transición. Es muy crucial para el desarrollo de las personas. La Organización Mundial de la Salud define a la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo humano. Se caracteriza por un ritmo acelerado en el crecimiento y en los cambios, superando este momento al que se da en la lactancia. También es una fase de crecimiento y desarrollo, se viene condicionando a diferentes procesos biológicos que van a ocurrir en cambios corporales. Existen diferentes etapas. Vamos tomando en cuenta que durante los 10 a los 19 años se van a presentar 3 etapas muy importantes, que son las que ustedes van a vivir. Una es los cambios prepuberales, en los cuales se van a dar las características sexuales secundarias. Otra es la etapa en la cual se caracteriza lo que corresponde a una rebeldía o una búsqueda de integración al grupo. Y la tercera etapa es ya la final, la que corresponde al apartado de reaceptación corporal y incorporación nuevamente a algunos patrones y algunos valores que se han estado generando dentro de la familia y de la sociedad. Existen muchos cambios, especialmente en la etapa de la etapa prepuberal. Aquí la situación es de que tenemos que darnos cuenta, muchos de ustedes ya los empezaron a experimentar, y bueno, pues nos podemos apoyar en lo que son los estadios de Tanner, en los cuales nos va diciendo que tanto hombres como mujeres, ¿sí?, van sufriendo algunos cambios, especialmente a nivel de hormonas. Las mujeres empiezan a producir estrógenos y progesterona y los varones empiezan a producir testosterona. Estos cambios se van a ir generando y entonces vamos a poder ver que el crecimiento y desarrollo se va dando de diferentes etapas en hombres y mujeres. Esto es importante porque la toma de decisiones que vamos a hacer para prevenir un proceso normal, evolutivo, que no debería de estar pasando dentro de la adolescencia, lo podemos dejar hasta las etapas adultas. La otra etapa viene siendo la etapa media, en la cual nosotros lo podemos ubicar entre los 14 y los 17 años, y podemos ver que en esta etapa se caracteriza pues esa rebeldía, ese desarrollo psicosocial que se va generando, y los jóvenes pues entonces buscan una forma de integrarse a algunos grupos, y en ocasiones esta etapa es de muy alto riesgo porque los grupos que seleccionan pues realmente estamos viendo que son de alto peligrosidad. Podemos ver que existen muchas presiones que los adolescentes viven, y esa situación es la que tenemos nosotros que discutir, porque el adolescente, al exponerse a la presión social, ya sea presión familiar, ya sea presión de los grupos de amigos, ya sea presión de las propias escuelas, ya sea donde nosotros nos desarrollamos, podemos encontrar conductas de aislamiento, conductas de violación, conductas de situaciones de retos, ¿sí?, y conductas en las cuales nos vemos, ¿sí?, parcialmente influidos, ¿sí?, para poder competir y formar parte de algunos grupos. Es importante que recordemos que el desarrollo viene siendo una etapa de madurez, tanto de aspectos físicos, cognitivos y lingüísticos.
socioafectivos y también donde se va a forjar el temperamento de las personas, especialmente, ¿por qué? Porque va a ser el campo en el cual nosotros nos vamos a desarrollar para poder llegar a la etapa de adultez. Dentro de estos desarrollos social, dentro de este desarrollo nosotros podemos identificar desarrollos básicos, biológicos, en los cuales pues empezamos a identificar cambios corporales, ¿sí? Como el crecimiento del vello púbico, el vello axilar, el crecimiento de las mamas, en el caso de las mujeres, el crecimiento del vello púbico y del axilar en los hombres, pero también el crecimiento de uno de sus miembros, en el caso del pene. Tenemos también el desarrollo psicosocial, donde vamos nosotros a observar todo lo correspondiente al desarrollo cognitivo y al desarrollo afectivo. Aquí es donde este apartado juega un papel muy importante para la toma de decisiones. El desarrollo social es uno de los apartados donde se va a condicionar muchísimos de nuestros comportamientos, y entonces vemos cómo se debe de fortalecer lo que es la relación de familia, lo que es la relación que se lleva a cabo entre los compañeros, y también el apartado de los retos sociales que en ocasiones se presentan. Todo tiene varios factores. Los condicionantes que nosotros vivimos, ¿sí? Nosotros los hemos identificado como determinantes en el crecimiento y desarrollo, y no hay que perder de vista que estos condicionantes pueden ser biológicos, del contexto social, del contexto económico y del contexto cultural. Todo esto me va a llevar a que cada uno de los individuos que transcurre por este desarrollo de la adolescencia llegue a una madurez física y sexual en forma satisfactoria. Existen algunos pilares que de una forma nos van a ayudar a mantener este desarrollo, y eso nos va a permitir a nosotros ser hombres y mujeres, ¿sí? Con una madurez y con una salud física y sexual adecuada. Esos son los servicios de salud. En el caso de ustedes tienen dos pilares importantes dentro de esta área, porque bueno, afortunadamente tenemos un convenio junto con el Instituto Mexicano del Seguro Social para la atención de la salud de ustedes, y el otro es la Secretaría de Salud Jalisco, donde les proporcionamos un espacio, ¿sí? En el cual nosotros tenemos servicios amigables para ustedes, donde les vamos a tratar de explicar todo el contenido relacionado al desarrollo físico y sexual para que ustedes tomen las mejores decisiones. En el centro de esta pirámide tenemos nosotros a la familia, que es uno de los elementos donde ustedes se van a fortalecer, ya que han venido siendo cuidados y protegidos por todos los integrantes, especialmente, bueno, pues los directos padres, madres, o en ausencia de ellos posiblemente pueden ser hermanos, ¿sí? O simplemente tutores. Entonces la familia sí juega también aquí uno de los apartados importantes en este triángulo. El otro apartado es la escuela. Somos afortunados. Estamos ahorita dentro de un proceso educativo que lamentablemente pues lo estamos haciendo a distancia, ¿sí? Y digo lamentablemente porque nos han estado acostumbrando al contacto físico, a que debemos de estar en convivencia general, a que nos gusta la presencia, ¿sí? O sea, disfrutamos de los aspectos presenciales. Esta pandemia nos ha hecho que nos aislemos, que nos mantengamos a más de 2 metros de distancia, que utilicemos el cubrebocas en forma correcta, y bueno, definitivamente eso nos va a ayudar a preservar la salud. El otro apartado es la comunidad. La comunidad debe de ser uno de los elementos importantes, porque es donde vamos, ¿sí? A retroalimentar lo que aprendimos en casa, lo que nos enseñan en la escuela y cómo nos incorporamos a la familia. Perfecto. Existen diferentes elementos, y mencionábamos hace ratito que dentro de esos determinantes podríamos tener algunos factores que nos ponen en riesgo, especialmente en esta etapa de la adolescencia. Aquí la situación es que también hay cosas hermosas, ¿sí? Nosotros podemos ver que existen gentes talentosas y que dentro de la adolescencia salen adelante, ¿sí? Y nos demuestran, ¿sí? Que también son capaces de tener una inteligencia, que es uno de los momentos donde se desarrolla más, y pueden competir. Fíjense, estando revisando yo esta presentación, pedí la tarea de traerles, ¿sí? algunas personas que han destacado mucho en los últimos 10 años. Y tenemos el grupo de jóvenes que actualmente, vamos suponiendo el 21 de junio, ellos fueron campeones
campeones de la Olimpiada de Matemáticas en Centroamérica. Entonces, ¿qué logro tan más grande, no? Son mexicanos que fueron en este caso, a representarnos y se trajeron 2 medallas de oro y algunas de bronce. Pero también tenemos personas entusiastas dentro de la adolescencia. Tenemos a Greta Thunberg, en la cual se manifiesta porque nosotros podamos hacer y porque los líderes mundiales puedan hacer algo para cuidar nuestro planeta. Ella se ha estado manifestando, sí, en tratar de modificar esto del calentamiento global. Y podemos ver que ha sido propuesta para Premio Nobel en el 2020. Tenemos también otra adolescente, que es Malala Yousafzai, que escribió y publicó un diario anónimo, donde de alguna forma fue publicado y era lo que ella estaba viviendo en relación a los problemas que se tienen para que el régimen talibán sí permita que las mujeres estudien. Entonces, el movimiento que ella hizo sí logró muchísima accesibilidad en su población para que las niñas puedan instruirse sí, en las universidades. Otra de las jóvenes que también marcó una pauta en el 2018 fue Emma González, que a sus 18 años vivió una experiencia muy desagradable cuando una persona adolescente incurre sí, especialmente en una de las preparatorias y pues desafortunadamente da muerte a 17 alumnos. Ella se pronunció, hizo un discurso sí, que de alguna forma dejó impactado a los oyentes y mencionó que podíamos hacer una política en la cual no hubiera armas. Entonces ella definitivamente promueve el control de las armas en Estados Unidos y claro, algo se ha estado haciendo para poder cubrir este apartado. Otro de los jóvenes adolescentes de 15 años es uno de los estadounidenses, Jack Andrake, el cual se encarga, en este caso descubrió una de las formas más importantes de descubrir sí, en forma oportuna el cáncer de páncreas. Esto realmente es sensacional. Y si estas personas han logrado ¿sí? estos avances, creo que el apartado en la adolescencia, en la estimulación para el desarrollo cognitivo, para la integración social, para poder tener un buen desempeño, pues realmente nos puede motivar. Tenemos también a Amita George, la cual fue una británica que se encargó de conseguir ¿sí? que grandes empresas que podían producir, o en este caso vendían, productos sanitarios para las niñas en África, ¿sí? se les otorgara en forma gratuita. Y este fue uno de los elementos importantes. ¿Por qué? Porque le da accesibilidad a algunos de los servicios que tenemos derecho, sí, especialmente las mujeres. ¿Qué pasa en el apartado demográfico? ¿Por qué tenemos que estar hablando de los adolescentes? ¿Por qué nos preocupa hablar con ustedes y decirles lo importante que son y las cosas que tienen para protegerse? Porque en este andar van a encontrar bastantes obstáculos, pero también van a encontrar grandes oportunidades. Pues simplemente porque en México existen 44 millones de adolescentes, los que se encuentran entre los 15 y los 19 años de edad. Esto corresponde a un 35.1%. Es una gran población. Fíjense que en el 2000 la Organización Mundial de la Salud mencionó que había sido el primer momento en el mundo, en la historia del mundo, que la población joven era la que ocupaba el mayor porcentaje de toda la población mundial. Entonces ahí es donde tienen también un apartado de importancia de estar trabajando con ustedes. En Jalisco existen solamente 1.482.000 adolescentes de 10 a 19 años, pero esos adolescentes ¿sí? también tienen un proceso de desarrollo y especialmente el reproductivo. Tenemos nosotros que en Jalisco 21.251 adolescentes y menores y niñas menores de 15 años presentaron una etapa en la cual se adelantaron ¿sí? a su proceso biológico, que fue el embarazo. Esto nos hace pensar que necesitan ustedes tener más información. ¿Por qué? Porque algunos de los derechos a los cuales tienen ustedes, que es practicar su propia sexualidad, pues tienen que hacerlo con protección. Otro de los problemas que hemos observado en las estadísticas de salud, pues es que un porcentaje muy alto
se ha infectado de alguna de las enfermedades de transmisión sexual. Estos problemas nos llevan a que hablemos de métodos de planificación familiar. El proceso evolutivo de la sexualidad va a darse. Aquí lo que necesitamos es información para que se dé con cautela y se dé con una toma de decisión bien informada y no lo sorprenda, porque desafortunadamente al sorprenderlo, pues ya les cambió la vida y ya definitivamente esto se modificó. ¿Qué es lo que pasa con las infecciones de transmisión sexual? Fíjense, cada día a nivel mundial, ¿sí?, más de 1 millón de personas contraen infecciones de transmisión sexual, las cuales son prevenibles. La Organización Mundial de la Salud estima que en 2016 hubo 376 millones de nuevas infecciones, ¿sí?, en algunos de los cuales está la clamidiasis, la gonorrea, la sífilis, que todavía está cobrando muchos casos, y especialmente, bueno, suponiendo en Jalisco, yo les puedo hablar que en zona metropolitana hemos atendido demasiados casos. La otra, la tricomoniasis. Tenemos también que existen herpes, ¿sí?, herpes simples. Existe también la presencia del virus del papiloma humano, la cual es una consecuencia para en etapas adultas desarrollar cáncer del cervix uterino. Existe también las infecciones como la hepatitis B, ¿sí?, la cual puede ser evitada, ¿sí?, gracias a una vacuna. Entonces, como ustedes pueden ver, son muchas las enfermedades a las cuales se exponen cuando ustedes ejercen su derecho a la sexualidad no protegida. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos algunos documentos en los cuales, si ustedes pueden consultarlo también en internet, en la página de la Secretaría de Salud, gobierno.mx, en los cuales ustedes pueden tener los derechos a los cuales se han estado conformando gracias a la participación de adolescentes, que los conocemos como los derechos sexuales y reproductivos. En estos derechos sexuales y reproductivos, nosotros vamos a mencionar ahorita los 3 más importantes, que es los que nos interesa platicar con ustedes en relación a la prevención de estas enfermedades que anteriormente les mencioné. Uno de ellos es el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre lo que es su cuerpo y su sexualidad. En forma clara tenemos que hablar de esto. ¿Por qué? Porque no tiene que tener ningún tabú, ¿sí? Tenemos que expresarlo y tenemos que saber de alguna forma cuál es la forma en la cual nosotros nos vamos a proteger. Tenemos también el derecho a ejercer y disfrutar plenamente nuestra vida sexual, ¿sí? Claro, pero con protección. El derecho a manifestarnos públicamente nuestros afectos, y podemos decir también que existe el derecho a decir con quién y con quiénes podemos tener una relación afectiva, una relación erótica, una relación sexual. El derecho que se representa a la privacidad, ¿sí?, y también a resguardar la información personal. Estos derechos pues son 14 y ustedes los pueden revisar puntualmente, y se van a dar cuenta que les dan las formas para que ustedes puedan acudir a instituciones gubernamentales, a su escuela, para que puedan de alguna forma ser mejor informados. Nosotros podemos estar viendo que tenemos dentro de esto el derecho a mantenernos libres e informados sobre la vida de la reproducción. También tenemos algunas normas oficiales. Fíjense que afortunadamente desde el 2015 ustedes pueden acudir a las unidades de salud, pueden hacerlo en compañía de quien ustedes deseen, o también pueden ir en forma individual. Nosotros tenemos la obligación de atenderlos y explicarles desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista de salud pública cuáles son las acciones y los mejores actos que ustedes pueden tener para expresar su sexualidad. Entonces eso nos da la pauta de que ustedes tengan información veraz, oportuna, ¿sí?, y certera, no información, ¿sí?, errónea, que al final lo único que hace es ponernos en riesgo. Tenemos las normas oficiales que nos dan la oportunidad de crear en las unidades de salud un espacio en los cuales se llaman, pues son los servicios amigables, en los cuales nosotros podemos darles consejería, nosotros podemos darles las formas en las cuales se pueden ustedes proteger, y de esta forma podemos tener nosotros
sí, por lo menos una toma de decisiones adecuada en el momento adecuado y en el momento que ustedes quieran, no en el momento que las presiones de amigos o presiones de la comunidad, sí, realmente los hagan, sí, que tengan y ejerzan este tipo de actividad. Bueno, hemos participado aquí con ustedes, algunos de ustedes ya nos conocen, hemos participado en las ferias, hemos estado aquí ofertándoles información, también algunos métodos de protección y lo que es más importante, ¿sí? Hacer un vínculo entre la unidad de salud y ustedes, ¿sí? Nosotros podemos darles la información y los recursos que necesitan. ¿Por qué? Porque todos esos insumos son gratuitos y son para ustedes. Lo único que se requiere es que se animen, vayan a la unidad de salud y entonces ahí busquen el área de servicios amigables para los adolescentes y entonces ahí nosotros podemos, sí, atenderlos, hacerles un chequeo médico y al mismo tiempo darles información para que puedan seleccionar, ¿sí?, cómo se pueden proteger si es que han decidido iniciar una vida sexual activa. La protección va en dos sentidos. Dijimos que era prevenir el embarazo en estas etapas y la otra en que no se vayan a infectar de ninguna infección de transmisión sexual. El VIH, ya dijimos, el virus del papiloma humano, la sífilis, la gonorrea, están presentes en la comunidad. Entonces, el evitarlas en esta etapa les va a permitir que ustedes tengan un buen desarrollo, ¿sí?, de su salud y de su sexualidad. Los apartados de sexualidad son muy interesantes y la otra situación es que siempre se han marcado como un tabú. Creo que ahorita es el momento en el cual podamos nosotros hablar libremente y esperemos que, aun cuando este programa es grabado, puedan ustedes acercarse con nosotros con todas las preguntas que tengan y también acercarse a sus coordinadores en la preparatoria para que les puedan decir hacia dónde pueden dirigir estas dudas o si necesitamos mantener otra charla en la cual esclarezcamos algunos pendientes que ustedes tienen. Fíjense, ¿por qué es importante hablar de sexualidad? Pues simplemente porque la sexualidad es la expresión integral del ser humano que se presenta a lo largo de toda la vida. No es solamente una etapa de inicio de crecimiento ni de desarrollo hormonal, ¿sí?, ni es una etapa en la cual solamente se puede dar estas expresiones de la sexualidad, sino desde que nace un niño ya viene con las características sexuales de que es niño o niña. Conforme lo vamos educando en el transcurso de su vida, vamos dando algunos patrones, ¿sí? En este caso se le llama los roles que vienen jugando hombres y mujeres. El apartado de género, ¿sí?, el cual nosotros nos vamos a desenvolver, la forma de cómo convivimos entre hombres y mujeres. Todos esos elementos expresivos, ¿sí?, son los que nos hablan de sexualidad. No, la sexualidad solamente es tener una relación sexual, o sea, una relación coital. No, es todo lo que hacemos, expresamos, decimos, sí, a lo largo de toda la vida, desde el momento que nacemos hasta el momento que nos vamos a morir. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que son formas de pensamiento, vienen siendo nuestras formas de actuar, vienen siendo nuestras formas en las cuales hacemos las cosas, ¿sí? Si nosotros nos pusiéramos a revisar algunas habilidades, pues podemos decir que hay habilidades artísticas que son muy bien desarrolladas por las mujeres, pero eso no quiere decir que sean exclusivamente del sexo femenino, sino que las habilidades artísticas pueden estar en cualquier ser humano, en los hombres y en las mujeres. Aquí es de que algunos, por su característica y su naturaleza, a lo mejor tienen habilidad para una fineza muy diferente a la del varón. Pero si el varón practica perfectamente bien, puede tener esa misma habilidad. Entonces, los elementos que conforman la sexualidad, sí, son 4. 1. Vínculos afectivos, ¿sí? ¿Cómo son estos vínculos afectivos? ¿Cómo nos llevamos nosotros entre hombres y mujeres? ¿Cómo nos relacionamos entre nuestros papás y entre nuestros hermanos? ¿Cómo convivimos y nos relacionamos con nuestros amigos o nuestras amigas? ¿Cómo lo hacemos con nuestros maestros? ¿Cómo lo hacemos con nuestro personal de salud? Ese vínculo afectivo de alguna forma nos puede ayudar y a ustedes les puede fortalecer para que tomen, en este caso, las mejores decisiones.
Otra de las características de expresión de la sexualidad es la reproducción. No hay más. Si un hombre y una mujer llegan a tener una relación sexual, es igual a embarazo. No es de que, es que yo pensé que no iba a ocurrir. No, no piensen que no iba a ocurrir, sí va a ocurrir. Si un hombre y una mujer tienen una relación sexual, es embarazo. Y más cuando ya nos dimos cuenta que sí se embarazan. Con mayor seguridad va a haber un segundo y un tercero y un cuarto embarazo. Hay algunos momentos en la historia, ¿sí?, del desarrollo de las personas, que podemos hablar que en la etapa de los 80, ¿sí?, pues normalmente las familias eran muy grandes, ¿sí? Y hemos escuchado que no, pues en mi casa fueron 14, 15, 16, hasta 20 y tantos hermanos, ¿no? Entonces dice uno, santo Dios, ve nomás qué familias tan grandes. Pero así se usaba en aquel entonces. De los 70 a las etapas actuales se han estado utilizando algunos métodos de planificación familiar que han ido disminuyendo el número de integrantes de la familia. Ahorita en la actualidad el promedio son 2. Y hay familias que solamente sí desean tener un hijo. Eso es programar su proyecto de vida, es saber qué es lo que ustedes quieren en el apartado reproductivo. El otro apartado es el desarrollo de género, ¿sí? En ocasiones la comunidad nos ha marcado, sí, a lo mejor algunos colores para definir al hombre y a la mujer, nos ha marcado algunas actividades, sí, y digo nos ha marcado porque así nos las han enseñado, pero no quiere decir que así correspondan. Cuando nosotros hablamos, vamos suponiendo, de alimentación, todo el mundo se imagina que el responsable de la alimentación en la familia es la mamá. Cuando el responsable de la alimentación es el individuo, es mamá, es papá, es hijo. Cuando los hijos están pequeños, pues la coordinación y responsabilidad recae entre el padre y la madre. Pero cuando los hijos van creciendo, se incorporan las actividades, sí, en este caso de la casa, y entonces hay quien lava los trastes, hay quien prepara la comida, hay quien se encarga de ir por los víveres al mercado, ¿sí? Entonces, estas actividades, cuando son marcadas y dicen, es que estas cosas son para los hombres y las mujeres, nos está hablando de que ya es un aspecto cultural en el cual ya nos están marcando a nosotros pautas, ¿sí?, para que nos comportemos de tal forma o de otra manera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues la equidad de género. Nosotros tendremos que definitivamente, en el punto de vista de la sexualidad, nosotros saber que por naturaleza somos diferentes, y qué bueno que somos diferentes. La misma naturaleza ha hecho hombres y mujeres, ¿sí? Y esa misma naturaleza nos da la pauta. ¿Por qué? Porque unos tienen más músculo, por lo tanto a lo mejor sí tienen un poco de más fuerza, pero en el caso de las mujeres nos ha hecho definitivamente con una corporación diferente para poder tener un desarrollo, ¿sí?, especialmente de la reproducción. O sea, nos encarga la reproducción a través de nuestros órganos específicos para la mujer. Pero aquí la situación es que no podemos nosotros decir, ¿sí?, que solamente la mujer se va a encargar de lavar los trastes y de hacer la comida, sino que partimos de que en relación a los géneros todos podemos tener estas mismas responsabilidades, y son situaciones que solamente requieren organización. No me van a hacer más, no me van a hacer menos, no me van a hacer maricas, ni me van a hacer, en este caso, apegados al feminismo, ¿no? O sea, en este caso tenemos que tener claro que los roles que juguemos en la sociedad van a ser los que nos van a marcar algunos comportamientos. Y la otra es el erotismo. El erotismo viene a jugar un papel importante, que muchas veces la comunidad piensa que eso es lo sexual. No, el erotismo es parte de la expresión, y es donde nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque esta expresión del erotismo nos puede llevar a tener situaciones de muy alto riesgo. Entonces, si nosotros tenemos información, fácilmente podemos decir, esto no me corresponde, esto en este momento no lo voy a utilizar. ¿Por qué? Porque si no, ustedes se van a ir involucrando en situaciones que los va a llevar a problemas muy graves, ¿sí? Lo más sencillo sería un embarazo. Otra cosa sencilla sería una infección de transmisión sexual. Y digo sencilla porque pues la podemos prevenir y la podemos curar, ¿sí? Pero si se ven involucrados en situaciones, sí, de violencia,
en situaciones de trata de personas, en situaciones de prostitución, en situaciones diferentes, difíciles, eso sí ya está abarcando algunas esferas en las cuales sí, pues ya les complica. ¿Sí? Nosotros podemos de alguna forma decir que en este inicio de sexualidad, ¿sí?, las niñas empiezan antes que los niños. Las niñas empiezan a tener su primer desarrollo, sus características sexuales secundarias, aproximadamente ahorita con el cambio climático y con todo lo que tenemos de desarrollo de nuestro país, pues entre los 10 y los 11 años, lo cual antes ocurría más tardecito. Y los hombres empiezan posteriormente, ¿sí? Entonces, estos cambios sí es importante que veamos que no van a la par entre los hombres y las mujeres, y que cada uno de ustedes va a ser muy diferente a su compañero o a su compañera. Porque en esta etapa, a veces que vemos en la etapa del adolescente, pensamos que todos como regla, como calendario, vamos a empezar a tener nuestras características secundarias, ¿sí?, sexuales, ¿sí?, a partir del 1 de enero. No, unos van a empezar el 1 de enero, otros van a empezar el de febrero, otros hasta julio. Y esto no nos tiene que causar ningún pendiente, al contrario, nos tiene que permitir el tiempo necesario para pedir informe de qué es lo que está y qué es lo que yo estoy esperando en el cambio corporal. Entonces, bueno, el inicio de la reproducción, eso sí se marca, sí, muy fácilmente. En el momento en que la mujer empieza a tener su primera menstruación, sus ovarios empiezan a producir óvulos, y estos óvulos son factibles de ser fecundados. Y el varón, en cuanto empieza a tener su primera eyaculación, es factible de expulsar, en este caso porque genera espermatozoides, de expulsar a través de una eyaculación, ¿sí?, los espermatozoides que van a ir a buscar al óvulo, y entonces fácilmente, con un intento, con una penetración, es suficiente para que se genere el embarazo. No hay que pensar que las cosas pueden ser sencillas, se vuelven complicadas. Entonces, más vale conocer cuál es la respuesta de mi organismo para que ustedes puedan tomar las mejores decisiones. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Porque pues definitivamente es parte del desarrollo de cada uno de los seres humanos. ¿Sabían ustedes que la sexualidad es una expresión integral del ser humano que se presenta a lo largo de toda la vida? No exclusivamente en la etapa de adolescente. La sexualidad inicia cuando el niño, ¿sí?, nace, cuando la niña nace. Y durante todo el desarrollo de su vida va a estar teniendo expresiones que están catalogadas como sensualidad, ¿sí? Nosotros podemos ver que la sexualidad se expresa y se practica en todo lo que nosotros hacemos, en todo lo que nosotros sentimos, en todo lo que nosotros pensamos y en todo lo que nosotros de alguna forma compartimos con los demás. Existen 4 elementos en los cuales se expresa la sexualidad. Uno de ellos son los vínculos afectivos. ¿Cuánto queremos a nuestros padres? ¿Sí? ¿Qué tanto queremos? ¿Sí? De alguna forma, o estimamos a nuestros amigos. La relación sentimental que podemos llevar a cabo en relación con una convivencia con una persona. La situación en relación a cómo, sí, esos vínculos afectivos los expresamos. Hay quienes los expresan con el hecho de decir, hola, buenos días, qué bueno que estás bien, ¿sí? Esa es una forma de expresar un sentimiento, ¿sí? Y entonces nosotros podemos utilizar algunos otros elementos, como el segundo, que viene siendo los aspectos de la sexualidad encaminados a la reproducción. El ser humano, ¿sí?, hombre y mujer, cuando se tiene una relación coital, segurísimo tiene que quedar en un embarazo, si es que no existieron formas de prevenirlo. Otro de los apartados es cuáles son las conductas que tenemos nosotros, ¿sí?, tomando en cuenta el género de varón o el género de mujer. El género viene siendo un aspecto mucho más amplio en relación a los roles que se juegan de los hombres y de las mujeres en la sociedad.
Estos roles de alguna forma pueden estar determinados, ¿sí? Y casi siempre están determinados por la sociedad. Cuando nos dicen, ¿no?, que un color determinado es para cada uno de los sexos. Cuando nos dicen que una actividad, como puede ser, vamos suponiendo, la alimentación, la responsabilidad de la alimentación en casa, normalmente se le atribuye a la mujer, cuando la responsabilidad de una alimentación es tanto para el hombre como para la mujer. Cuando los hijos están pequeños, quien ejerce en este caso la responsabilidad viene siendo la mamá, pero el padre viene siendo el proveedor, ¿sí? Y cuando los hijos vamos creciendo, nos vamos involucrando en estas actividades para poder entonces que un elemento de la familia se encargue de dar dinero, posiblemente para comprar los víveres. Otro elemento de la familia, que puede ser mamá, dedique la preparación de los alimentos, y los hijos nos encargamos, cuando somos en ese rol, tenemos el rol de hijo, pues de lavar los trastes, de acomodar la mesa, de recoger la mesa, ¿sí?, de proporcionar algunos elementos para, ¿sí?, lo que es el confort que vamos a nosotros a desarrollar cuando nos vamos a sentar a comer a la mesa, ¿sí? Entonces, esos roles, sí, de alguna forma están establecidos y las sociedades nos van marcando algunas pautas, pero no quiere decir que solamente esas actividades o esos campos los desarrollemos, ¿sí? Otro de los elementos, sí, es el erotismo. El erotismo es parte esencial del ser humano, ¿sí? Esa situación de expresión, ¿sí?, que tenemos, bueno, pues definitivamente tenemos que hacerla con todo cuidado, ¿sí?, con toda información adecuada, para no caer en circunstancias, ¿sí?, que nos ponen en un alto riesgo. El erotismo a veces es mal entendido por algunos elementos que se dedican a lo que es la comercialización, y eso lo hacen con el único fin de proporcionar, ¿sí?, algún servicio que enganche, ¿sí?, a la población y que siga utilizando el consumo de ese tipo de conductas. Entonces, aquí lo que hay que tener mucho cuidado es en la expresión del erotismo, ¿sí? La otra, uno de los cambios más importantes de la adolescencia temprana es la madurez sexual, y ya dijimos, en las mujeres empieza el desarrollo hormonal, produciendo estrógenos y progesterona, que van a permitir que el ovario, ¿sí?, elimine, ¿sí?, óvulos. Y en el caso del hombre, pues la producción de su testosterona, que le va a permitir la formación de espermatozoides, que cuando se realice una eyaculación, pues claro, el óvulo se une con el espermatozoide y entonces el origen es un bebé. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado para la prevención en esta etapa del adolescente de un embarazo. Y la otra es el inicio de la capacidad de reproducción, que de alguna forma se ve manifestada con el embarazo. Hay que tener de alguna forma información para poder tener protección y no caer en estos riesgos, que es un embarazo en etapas muy tempranas. Dentro de esto, la sexualidad se expresa de diferentes formas. Eso es lo que sí necesitamos. La sexualidad es un campo mucho más amplio de las expresiones del ser hombre o del ser mujer. Y en este caso, la sexualidad me va a dar a mí circunstancias en las cuales yo me pueda, ¿sí?, desplazar y convivir con tanta tranquilidad que eso me va a dar una seguridad de salud. En este caso podemos mencionar que simplemente el deseo de querer estar cerca de alguien es una expresión sexual, ¿sí? El querer de alguna forma tener un espacio propio, un espacio de intimidad, ¿sí?, pues también es una forma de expresar la sexualidad, el expresar las emociones, ¿sí? El regalar una flor, el decir hola, buenos días, qué bueno que estás bien, ¿sí? El decir necesitas ayuda, ¿sí? El llegar y, bueno, ofrecer, no sé, un vaso de agua, el tener la complacencia en relación a buscar un espacio confortable para que la persona que llegue, pues de alguna forma disfrute de ese espacio. Esas son las expresiones emocionales que de alguna forma nosotros podemos, sí, practicar, pero sin olvidar, ¿sí?, que es parte de la sexualidad. La situación del placer. ¿A cuántos no nos agrada compartir una rebanada de pastel?
porque nos causa una sensación placentera. ¿A cuántos no nos gusta que nos regalen una flor, tanto hombres como mujeres? Qué emoción, ¿verdad? O sea, es una forma de expresar la sexualidad. El otro apartado es la ternura. Un buen apapacho, un buen abrazo, un buen, sí, qué bueno que estás bien, ¿sí? Un apartado o aquella sensación que nos despierta. Yo me fijo mucho en los adolescentes, que de repente el hecho de tener una mascota, o sea, les despierta ternura, ¿no? El hecho de cuidar, sí, del ambiente, el hecho de cuidar de otra persona adulta, eso les causa, de alguna forma, son sensaciones de ternura, sí, que es parte esencial de las respuestas del ser humano. Y otra que de alguna forma a veces le tenemos miedo o a lo mejor más bien respeto, ¿sí? Es la expresión del amor. Cada quien en todas las etapas, ¿sí? Tiene la libertad de expresar sus sentimientos y su amor, ¿sí? Como de alguna forma cada quien lo sienta. Entonces, esta sexualidad, ¿sí? Me va a llevar a un campo más amplio. ¿Sí? Y no solamente pensar que cuando hablamos de sexualidad, ¿sí? Estamos hablando de un acto coital, ¿sí? Entonces, eso no es. Eso ya además se canaliza en lo que corresponde a una práctica, ¿sí? Muy diferente. Entonces podemos ver que pues, podemos estar pensando, ¿sí? ¿Cómo se expresa mi sexualidad? Bueno, como ustedes la quieran expresar. No debe de tener tabús. ¿Cómo pueden expresar ustedes simplemente el sentimiento de agradecimiento, ¿sí? Por un bien recibido? ¿Cómo pueden expresar los sentimientos en relación a que yo quiero estar conviviendo con un grupo? Ahorita estamos todos realmente confinados en casa. Quisiéramos abrazarnos, quisiéramos decirnos, ay, cómo te extraño. Quisiéramos hacer muchas cosas de las que hacíamos antes. Es por esas expresiones, pero ahora todo virtual, todo mensaje, hay que tener cuidado porque se están generando unos riesgos muy grandes en relación a la sexualidad, sí, que los ponen a ustedes en un aprieto y que es muy difícil que posteriormente sí podamos resolverlo. Pero sí tienen alternativas, el saber decir no. Y la otra es buscar, ¿sí? Alguien que nos pueda ayudar. Porque si nosotros no somos, en este caso no tenemos la decisión de hacerlo, pero no queremos hacerlo y que alguien nos ayude, hay que pedir ayuda, ¿sí? Pero pídanle ayuda a alguien que los conoce, alguien que los quiere, alguien que no quiere hacerles daño, para que por lo menos esa ayuda, ¿sí? Realmente sí les llegue en forma oportuna y no se arrepientan posteriormente. Ahora sí. Después de hablar de todo el desarrollo, de todas nuestras características de la etapa de la adolescencia, de los grandes riesgos, vamos a entrar a hablar de métodos anticonceptivos. La forma de evitar el embarazo, la forma de vivir mi sexualidad, pues va a depender si yo quiero o no quiero embarazarme en este momento. La forma de no infectarme es otro de los elementos y toma de decisiones muy importantes. Vamos viendo, ¿sabían que el uso de los métodos anticonceptivos, incluidos el condón masculino y el condón femenino, ¿sí? pueden salvarnos la vida? Número uno, porque definitivamente podríamos evitar en una tercera parte la muerte materna. Las adolescentes y en este caso las adolescentes en la primera etapa del inicio de este desarrollo, cuando se embarazan, tienen 3/4 partes de mayor riesgo de morir durante el parto. Entonces es una forma de prevenir. La otra, la probabilidad de que en el primer año de vida ustedes no tengan ningún riesgo, si en este caso de tener alguna infección, es hasta de un 60%. Y disminuye, ¿sí? muchísimo lo que corresponde a los abortos. Entonces, esta situación sí podemos de alguna forma mediarla a través de los métodos anticonceptivos. Esta gran duda, nunca se queden con la duda, si se puede usar o no se puede usar. Siempre este apartado de métodos anticonceptivos tiene un costal de tabús, ¿sí?
que definitivamente no los dejan actuar. Y esos tabús, al no dejarlos actuar, los somete, digo somete, porque desafortunadamente los somete a un alto riesgo. Y lo que no queremos es de que pierdan ustedes su salud, ni pierdan su tranquilidad, y esto vaya aunado a la pérdida de lo que hasta ahorita tienen, ¿sí? El estudio, la posibilidad de seguir adelante, la posibilidad de seguir estudiando, de llegar a tener algún grado si está dentro de su proyecto de vida. ¿Bien? Entonces los métodos anticonceptivos son varios, ¿sí? Vayan haciendo algunas anotaciones por si van a requerir que posteriormente les contestemos esas dudas. Acuérdense, a través de servicios amigables en el Centro de Salud número 1, ustedes pueden acudir, se ponen su cubrebocas, sí, se van con las medidas adecuadas, trabajamos de lunes a lunes, de las 7 de la mañana a las 7 de la noche, ¿sí? Y podemos atenderlos en cualquier momento. Entonces, aquellos métodos anticonceptivos, ¿sí? Se pueden clasificar en naturales, ¿sí? En temporales y definitivos, ¿sí? Entonces, en el caso de los métodos anticonceptivos nos van a servir para evitar el embarazo y nos van a ayudar especialmente los de barrera, ¿sí? Para evitar una infección de transmisión sexual. Entonces, aquí nosotros podemos tener que existen métodos como hormonales, como los parches, ¿sí? Que pueden ser utilizados, ¿sí? Uno por semana, dejamos una semana sin parche y luego viene ya el periodo menstrual. Podemos tener nosotros lo que corresponde, ¿sí? Vamos a empezar a ver algunos materiales, ¿sí? Lo que corresponde a los preservativos, ¿sí? Tanto para hombres como para mujeres, y nosotros podemos saber que dentro de estos métodos, ¿sí? Podemos asegurarnos, ¿sí? Que nuestra vida sexual, especialmente la que va encaminado al apartado coital, podamos tener una protección muy importante, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros ahorita? Yo les voy a enseñar, ¿sí? Lo que tenemos que hacer con los métodos de barrera. Los métodos de barrera nos van a ayudar, número 1, para disminuir las infecciones de transmisión sexual. Los métodos de barrera, ¿sí? Nosotros los podemos otorgar en forma gratuita. Ustedes aquí en su preparatoria tienen una condonera, ¿sí? Pueden solicitarlos, ¿sí? Pero los elementos importantes son utilizarlos. Debemos de utilizarlos. ¿Por qué? Porque si nomás lo tengo y lo tengo guardado y tengo una relación y no me lo puse, de nada sirve, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a decir que es uno de nuestros derechos el utilizar un método de protección. En este caso, los condones masculinos son mucho más fácil de manejar, más fácil de transportar, son de alguna forma más universales que los condones femeninos. De alguna forma estos dos nos pueden prevenir lo que decía de infecciones de transmisión sexual. Cuando nosotros queremos un método más permanente, ¿sí? En este caso que pueda yo utilizar en forma mensual, pues yo tengo los parches, ¿sí? Yo tengo bien, entonces nosotros tenemos aquí en este caso algunos materiales que quiero mostrarles y podemos nosotros utilizar este modelo, en el cual tenemos también píldoras en las cuales podemos estar consumiendo, sí, todos los días, y esto nos van a ayudar a tener un ciclo menstrual más pues, fisiológico, y que pues definitivamente me asegura que no deba, sí, no voy a salir embarazada si es que voy a decidir tener una relación coital. Estas pastillas nos van a servir a nosotros para aquellas personas jóvenes, sí, que son muy cuidadosas en su salud, que son muy disciplinadas. ¿Por qué necesito estas características? Porque como se deben de tomar todos los días a la misma hora, esto me va a asegurar que mi ciclo menstrual no tenga alteración y entonces la efectividad de las pastillas se haga en más del 95%.
Tenemos también inyecciones, y hay inyecciones que se aplican cada mes, ¿sí? Y me van a proteger perfectamente bien de no embarazarme, pero también en dado caso, en el caso de las mujeres que están embarazadas, que ya dieron a luz, ¿sí? Podemos utilizar una inyección bimensual, la cual cada 2 meses me va a asegurar que esa mujer no se embarace. Tenemos entonces también lo que corresponde al dispositivo intrauterino, que quiero que vean ustedes que es uno de los métodos también que tiene una seguridad de 5 años de protección, ¿sí? Que es muy bien aceptado, especialmente por las mujeres. Cuando nos colocan uno de estos dispositivos, nuestra menstruación no tiene ninguna modificación y esto favorece, sí, que de alguna forma, sí, el desprendimiento del epitelio, especialmente el epitelio que se encuentra en la matriz, pues realmente tenga una descamación cada mes y entonces no haya la anidación, sí, del óvulo fecundado. Muchas veces las personas no conocen el tamaño de este dispositivo y quiero decirles que si nos ponemos a revisar aquí, pues el dispositivo es pequeño y este dispositivo, sí, va a introducirse a la matriz de la mujer y entonces podemos nosotros, sí, ver que puede ser utilizado. Dejen volverlo a incorporar para que vean. En forma anatómica, este es el tamaño de nuestra matriz. Nuestro útero, ¿sí? Cuando nosotros introducimos este dispositivo, va a quedar, ¿sí?, en la parte interna y este pequeñito aparato me va a ayudar a que la mujer no se embarace durante 5 años. No tiene ninguna complicación, pero sí necesitamos que cuando utilizamos cualquiera de estos métodos se haga primero una valoración médica, conozcamos cuál es nuestra naturaleza, ¿sí?, biológica, porque también puede haber algunas complicaciones y más cuando alguien tiene algún problema de salud, no debemos de utilizar alguno de los métodos, entonces tenemos que dar alternativas, ¿sí? Entonces, aquí la situación es que es un aditamento muy pequeñito y que me va a permitir, sí, una protección. Tenemos también lo que corresponde al implante, que el implante también tiene una medición de 2 centímetros y va colocado, sí, en el antebrazo. Este también tiene una duración de 3 años y eso nos favorece, sí, que una de las grandes ventajas es que cuando las mujeres se les aplica este implante, no van a menstruar, ¿sí?, durante los 3 años. La menstruación se suspende. Hay quienes aseguran que eso es fabuloso porque ya no utilizan toallas, no hay un gasto adicional de toallas, pero también cualquier método requiere atención médica. Vamos a tratar de generar ahorita, sí, la forma en la cual debemos nosotros de tener lo que se llama un sexo seguro. Cuando nosotros estamos tratando y ya supimos que queremos verdaderamente iniciar una actividad sexual, pues lo primero que yo tengo que hablar con mi pareja, ¿sí?, es de cuál es la forma en la cual nos vamos a proteger. Nosotros necesitamos, sí, hacerles una consejería, se le llama consejería, ¿sí?, y saber que ustedes ya decidieron iniciar sus relaciones sexuales para entonces nosotros brindarle toda esta protección. Claro que está y sabemos que muchas de las relaciones sexuales son en el momento, ¿sí?, son la sorpresa, ¿sí?, se vienen dando, se generan en una circunstancia que dicen no fue prevista. Yo quiero decirles que eso no ocurre. Una relación sexual siempre se piensa. Siempre buscamos el lugar perfecto. Siempre buscamos el estar, sí, solos. Siempre buscamos la circunstancia más adecuada para entonces poder, ¿sí?, tener esa relación coital. Ese momento me lleva a que yo primero vea cuál va a ser la forma de protección o si voy a utilizar algún método previamente antes de iniciar
en este caso la convivencia coital. Tenemos nosotros algunas sugerencias que trabajamos mucho con ustedes aquí en la prepa, y la situación es ¿cómo se utilizan? ¿Cuál es la forma en la cual yo debo de utilizar un preservativo? ¿Cómo debo de acudir para poder recibir algún método de planificación familiar? Y lo que vamos a hacer ya ahorita es ustedes deben de saber que estos pequeños aditamentos deben de tener una protección, no deben de asolearse y no deben de manipularse, traerlos en la cartera. ¿Por qué? Porque pierden la calidad. Entonces, ¿cuáles son las formas en las cuales yo debo de utilizar? Número 1, ya pensé que voy a tener una relación sexual. Número 2, ya seleccioné el lugar. Número 3, ya hablé con quien voy a tener la relación sexual. Y entonces, pues, número 4, ya tengo mi protección. Si yo decido utilizar un condón masculino o decido utilizar un condón femenino, cualquiera de estos dos los voy a tener yo que tener en un lugar fuera del alcance del sol, fuera del alcance del calor, y que sea lo menos manipulado posible. ¿Por qué? Porque se puede perder, se puede romper, o podemos de alguna forma tener una perforación que posteriormente puede ocasionarnos un problema. Entonces vamos viendo. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de acudir a una unidad de salud para que nos den varios condones. Posteriormente, ¿sí? Yo lo que debo de hacer antes de tener mi relación coital, debo de revisar que la envoltura no tenga ninguna perforación, que las uñas no vayan a facilitar el rompimiento, que yo pueda ver con claridad la fecha de caducidad, que yo identifique, ¿sí?, dónde están estas aberturas, estos piquitos, que son los que me van a ayudar para poder abrir en forma correcta, ¿sí?, este envoltorio. Cuando yo tengo que la caducidad está dentro del periodo del rango de seguridad, ya es un paso muy bueno. No encuentro ninguna abolladura ni ruptura del condón. Perfecto. Y entonces lo que voy a hacer es, voy a identificar los apartaditos aquí de sierrita para poder abrirlo. Pero antes de abrirlo, yo tengo que traer mis manos limpias. ¿Por qué? Porque vamos de alguna forma a utilizar algunas otras técnicas para poder nosotros lograr tener una buena relación coital. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, es necesario bajar con los pulgares, con las yemas de los dedos, el borde de cada uno de los condones. A la hora de bajarlo, me va a permitir que con 2 dedos yo lo mantenga en la parte inferior y entonces pueda abrir con facilidad el envoltorio. Cuando yo ya tengo abierto el envoltorio, ¿sí?, voy a sacar un modelo para que de alguna forma me pueda permitir decirles cómo se utiliza. Voy a sacar el preservativo, ¿sí?, y lo que voy a buscar es el lugar donde está la burbuja, ¿sí?, donde se va a depositar el semen. Y entonces me voy a fijar cómo va a ser el envoltorio para que cuando el glande esté en erección, yo pueda deslizar en forma sencilla, ¿sí?, el condón hasta la base del pene, ¿sí? En este caso, de esta forma, sí, puedo yo ya tener mi relación coital. En la burbujita se va a depositar el semen y después de haber concluido la relación, yo voy a tener que utilizar un pedacito de papel, ¿sí?, para poder hacer el retiro, ¿sí?, donde yo en la parte de la base voy a agarrar el condón y voy a empezar a deslizarlo, ¿sí?
A la hora de retirarlo, envuelvo en el papel el condón y entonces lo deposito en el cesto de basura. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Si yo no hago este procedimiento, yo voy a correr el riesgo de que a la hora de abrir el sobrecito pueda lesionar yo el látex. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes pueden observar, espero que muchos de ustedes ya hayan hecho esta práctica. Este látex es muy, de alguna forma, resistente para lo que es la manipulación entre la piel. Pero si yo lo manipulo con las uñas, puede que tenga yo una ruptura y entonces ahí, pues de alguna forma, mi condón ya no va a tener la protección que yo estoy buscando. Puedo adquirir una infección de transmisión sexual si es que no conozco a la persona, y la otra situación es de que puede quedar, ¿sí?, libre el semen y poder definitivamente embarazar a la persona. En el caso del condón femenino se hace lo mismo, o sea, en este caso mismo. Nosotros tenemos, ¿sí?, las mismas, ¿cómo se llama?, piquitos en uno de los laterales de la cara del sobre, ¿sí? Este es más grande, claro que para las mujeres, pues tenemos que cuidarlo muy bien en nuestra bolsa, si es que lo vamos a utilizar. Se puede colocar previamente de tener nuestro inicio de relación sexual, porque se va a guardar en la vagina. Entonces nosotros podemos tocar que existen dos aros en la parte interna. Estos dos aros se va a hacer lo mismo que el condón masculino. Se hace, bajamos para que a la hora que nosotros podamos abrir nuestro sobre, ¿sí?, no vayamos, ¿sí?, a lesionar el látex. Todos los látex tienen una parte, ¿sí?, en la cual tiene un lubricante. Entonces, estos látex lo que vamos a hacer es, se coloca de tal forma, ¿sí?, que se va a presionar el aro y se va a colocar, ¿sí?, en este caso tenemos un modelo de vulva. A la hora de introducirlo, ¿sí?, nosotros vamos a introducir con nuestros dedos, ¿sí?, y queda esto en la parte externa, ¿sí? Y entonces por eso, sí, podemos decir que este condón femenino puede ser aplicado previamente, ¿sí?, y luego ya después lo único que debemos de hacer es sujetar para que pueda entrar el glande y entonces deposite, ¿sí?, en el látex el semen. Su forma de retirarlo, pues bueno, es de alguna forma también sencilla y se hace con lo mismo, pues retirarlo y envolverlo en papel para ser tirado. Como se pueden dar cuenta ustedes, este material se requiere de práctica. Y al requerirlo de práctica, pues necesitamos que vayan al centro de salud. Necesitamos poder demostrarles y poder decir que ustedes deben de ser los usuarios más perfectos. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es su salud y está en juego un embarazo. Entonces, la forma de prevenir estas condiciones, pues es practicando en este tipo de modelos que nosotros tenemos y con los insumos necesarios para poder, ¿sí?, que ustedes sean hábiles, tengan esa habilidad y sepan decir, en este momento no, vamos, pedimos información y regresamos y concluimos con la toma de decisiones de expresar la sexualidad como nosotros queremos. Una cosa que no quiero dejar a un lado. Muchas de las veces escuchamos que los adolescentes llegan a tener una relación sexual, coital, sin protección. Y parten carrera a comprarse la píldora del día siguiente. Quiero decirles que la píldora del día siguiente sí tiene su objetivo principal, que es evitar el embarazo. Pero no es un método anticonceptivo. No se debe utilizar cuantas veces ustedes quieran. Lo que tenemos que hacer es, si ya decidieron tener relaciones sexuales, pues vamos utilizando un método más seguro, más permanente, ¿sí? Y que de eso, ¿sí?, dependa que durante la etapa de la adolescencia ustedes no se embaracen. No hay que truncar, ¿sí?, la preparación que ustedes están teniendo por un embarazo
que de alguna forma les va, ¿sí?, a restar oportunidades de seguir adelante. Si contamos con el apoyo de sus padres, con el apoyo de su escuela, pues a lo mejor pueden seguir estudiando, pero ya no es lo mismo. Y no es lo mismo, ¿por qué? Porque en su tiempo va a estar, ¿sí?, dedicado al cuidado de un bebé. Entonces, yo dejo a sus órdenes, ¿sí?, mi centro de salud. Podemos recibirlos en el momento que ustedes quieran, ¿sí? Solamente necesitan protegerse bien porque van a deambular en la calle, van a transportarse a lo mejor en camión, ¿sí? Pero pueden llegar y en cuanto lleguen, solamente digan al personal que está en la entrada: vengo a servicios amigables, vengo por una consejería. Y con eso definitivamente les abrimos la puerta y les damos toda esta información que hemos estado trabajando durante este tiempo, que ha sido muy preciado, ¿sí?, y muy valioso. Yo, Ana Miriam Reyes Pérez, quedo a sus órdenes. Agradezco a los directivos, al director de este centro educativo, y pues mantenemos comunicación. Muchas gracias y que tengan buen día. Hay que seguirse cuidando.